Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal y en nuestro ciclo de entrevistas sobre temas contingentes para el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, hoy conversaremos un poco sobre la modernización de las relaciones de trabajo y con especial destaque al teletrabajo. Pero antes de presentar a nuestro entrevistado, quiero invitar a todos y a todas a suscribir nuestro canal, activar las notificaciones para que puedan recibir avisos de toda nuestra actividad en esta red social. Y así, claro, ustedes no van a perder absolutamente nada del contenido que generamos todas las semanas aquí en nuestro canal de YouTube. Pero vamos a hablar de nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es el profesor Dr. Platón Teixeira de Azevedo Neto, que es profesor de Derecho Procesal Laboral en la Universidad Federal de Goiás. Es profesor del programa de posgrado en Derecho y Políticas Públicas de la Universidad Federal de Goiás. Doctor en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais. Magíster en Derechos Humanos también por la Universidad Federal de Goiás. El doctor Platón es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Brasilia y tiene un postítulo en Derecho y Proceso del Trabajo por la Universidad Europea de Roma, Italia. El doctor Platón Neto fue director de Informática de la Asociación Nacional de Magistrados del Trabajo, la ANAMATRA, en el bienio 2013-2015. Fue miembro de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en el Consejo Superior de la Justicia del Trabajo, perteneciente al Tribunal Superior del Trabajo. Es titular de la silla número 3 de la Academia de Derecho de Goiânia. Actualmente es juez del Tribunal Regional del Trabajo de San Luis de Montes Belos, en Goiás, y autor de varios artículos y libros en materia laboral. Doctor Platón, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy aquí abarcaremos la temática de las transformaciones de las relaciones de trabajo, con especial enfoque en el teletrabajo, dada esta aceleración digital que tuvimos principalmente por la pandemia de COVID-19. Vamos a analizar también las consecuencias de este cambio de enfoque en materia de teletrabajo para las relaciones laborales. Y sabemos que este proceso de transformación de la organización productiva parte desde la incorporación de los conceptos de toyotismo y onismo en estas relaciones jurídicas post-crisis del petróleo en 1973, que otorgó al trabajador, entonces, un poco más de autonomía, incorporando su capital intelectual a la producción de bienes y servicios, y a la vez generando, por medio de la descentralización productiva, algunas consecuencias poco ventajosas para el trabajador. Podemos citar aquí algunas. Por ejemplo, las tercerizaciones, la crisis de la subordinación jurídica, que genera las llamadas zonas grises para la tutela del derecho laboral, donde algunos prefieren nombrar limbo jurídico laboral. O la alta rotación, con el exagerado uso de contratos atípicos en materia laboral, contratos a plazo fijo, contratos por obra y faena, quebrando un principio basal del derecho del trabajo, que es el principio de la continuidad de las relaciones de trabajo, con claro menoscabo de la estabilidad de los trabajadores, concepto ese que está asociado al propio contenido de la definición de trabajo decente. La modernización laboral, entonces, parece venir acompañada de precariedad y dudas para la acción del propio derecho del trabajo. ¿Podrías comenzar comentando un poco sobre este fenómeno? Em primeiro lugar, me gostaria de agradecerte por dar-me esta oportunidade, professor Rodrigo, a quem tive o honor de conhecer em um evento internacional na Universidade de São Paulo, no campus da cidade chamada Ribeirão Preto, porque me alegra muito poder falar sobre o direito do trabalho, já que é minha área de atuação, e também porque é a primeira vez que sou entrevistado em língua espanhola. Por isso, aproveito para desculpar-me se me expresso de maneira equivocada
usando un eventual portuñol para comunicar. Con relación entonces a tu pregunta, profesor, entiendo que ya vivíamos antes de la pandemia del coronavirus una precarización del trabajo en todo el mundo. Las reformas laborales realizadas en España, Francia, Brasil y otros países de Europa y Latinoamérica concretizaron una flexibilización legislativa que terminó generando una precarización de las relaciones laborales. Además, nuevas formas de trabajo como el crowdworking, que es un modelo de gestión que ha sido muy común en Alemania y en otros países de Europa, que trae una forma autónoma de trabajo en que el trabajador realiza tareas en pequeñas partes de un proceso productivo y recibe por eso. Se están estas formas extendiendo en algunas áreas del planeta Tierra. Además, en Brasil y en otros países comienza a ser usado el trabajo intermitente desde hace poco tiempo. Esta forma laboral que en Italia se llama lavoro a chiamata, en Inglaterra Zero Hour Contracts y en los Estados Unidos también de Just in Time. En Brasil, legislación de contrato intermitente fue bastante deficiente y vino con la reforma laboral, sobre todo porque no se garantiza un valor mínimo de pago al trabajador en caso que pase un periodo sin prestar servicios, a diferencia, por ejemplo, de Portugal, en que se garantiza el pago de no mínimo el 20% de la remuneración base pagada por la empresa. Y en Alemania también, por ejemplo, donde se garantiza el pago de por lo menos 10 horas semanales. Se puede argumentar incluso que esta falta de garantía de remuneración mínima en Brasil vulnera el convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo. Así, por ejemplo, en este periodo de pandemia, los trabajadores intermitentes que no están prestando servicio, como por ejemplo los camareros de restaurantes que están con medidas de aislamiento social, no reciben por parte de la empresa nada, porque reciben una ayuda del gobierno federal. Abro un paréntesis para decir que exactamente ahora, en este momento en Brasil, muchas ciudades comienzan a permitir la abertura de restaurantes. Gracias a Dios. Es lo que pienso, profesor. Doctor Platón, el teletrabajo es parte también de esta metamorfosis de la organización productiva y de este escenario que planteaste, porque de cierta manera, también considerando la pandemia, tuvimos una aceleración digital, como comentaba anteriormente, y muchos de los trabajadores y trabajadoras que tenían la posibilidad entonces de ejecutar su trabajo desde su casa por el uso de tecnologías de información y de comunicación, entonces migraron para esta modalidad. Y entonces pregunto para poder aclarar a todas las personas que nos siguen aquí con esta entrevista, ¿cómo y cuándo llega el teletrabajo en esta nueva morfología laboral? Para después tratar un poco más del teletrabajo como un fenómeno, saber si es nuevo, si es antiguo. Pero comencemos con eso. ¿Cuándo llega el teletrabajo en esta nueva morfología laboral? Bien, la historia muestra que el origen del teletrabajo en casa ocurrió en el siglo XVI en la transición del feudalismo al capitalismo. Pero algunos consideran el origen más remoto del teletrabajo como una actividad hecha a distancia en 1857 con las actividades del telégrafo.
Se dice que Edgar Thomson, que era proprietário de uma linha de hierro, controlava as unidades através do telégrafo, ejerciendo la gestión de manera remota. Sin embargo, la forma como nosotros conocemos hoy el teletrabajo se comenzó a desenrolar en la época de los años 70 del siglo XX, por causa de la crisis del petróleo y en la relación con los gastos del desplazamiento al lugar de trabajo cuando algunas funciones fueran ejecutadas desde la casa. Sin embargo, nunca habíamos presenciado antes un desarrollo tan grande del teletrabajo. Por ese motivo, acostumbro decir que el coronavirus es un acelerador del futuro. Un famoso escritor brasileño llamado Monteiro Lobato prevía en una obra de ficción que el teletrabajo solo llegaría alrededor del año 2200. Pero ahora podemos ver el teletrabajo en su plenitud. Una investigación hecha por una importante fundación en Brasil, la Fundación Getúlio Vargas, estima que el teletrabajo aumentó en 30% más con la aparición de la pandemia y continuará manteniéndose en este nivel después del fin del aislamiento. Muy interesante esta investigación que demuestra con algunas cifras esta aceleración. Y me gustaría entonces comenzar a discutir otros aspectos del teletrabajo, porque si vamos a seguir en este aspecto de aceleración de la implementación del teletrabajo como alternativa para poder ejecutar el trabajo utilizando tecnologías de la información y de la comunicación, yo creo que nos queda un camino largo por delante, porque tenemos que discutir y me gustaría escucharte sobre cuáles son las ventajas y desventajas del teletrabajo como alternativa para la ejecución de los servicios materiales o inmateriales prestados bajo dependencia y subordinación para el empleador. Entonces, las principales ventajas del teletrabajo en general son para el medio ambiente: menos contaminación, menos tráfico de automóviles, el trabajador tiene más oportunidad de estar con la familia y, de otro lado, para el empleador, disminuir los gastos con los equipos y espacios para el trabajo. Las ventajas son la dificultad de desconexión, de separar el trabajo de la vida familiar, el aislamiento, y para el empleado también se puede decir que hay una pérdida de identidad social. En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, el teletrabajo en casa, nosotros lo llamamos home office, se ha vuelto el único régimen de trabajo viable para millones de personas con aislamiento social. Muchas de ellas, sin embargo, viven una experiencia pela primera vez y han sufrido para adaptarse como seres productivos lejos de la empresa, manteniendo su salud mental. Una investigación mostró también que el 57% de brasileños afirman que el teletrabajo en casa, o el llamado home office, es más fatigoso. Para los entrevistados, el hecho de estar en casa hace con que piense mucho más en el trabajo de lo que estaban acostumbrados. Para mí, el ideal sería una mezcla. Fuera la necesidad de aislamiento en la pandemia, al menos un día de la semana el teletrabajador debería ir a la empresa para compartir con los colegas y tener la sensación de pertenencia. Es mi opinión sobre lo que ocurrirá en el futuro.
seguramente creo. Ahora, este debate nos lleva a analizar muchísimo lo que la doctrina anteriormente apuntaba como ventajas y desventajas. Incluso escuchando esta respuesta, casi puedo deducir que las ventajas sería el propio antagonismo de las desventajas, porque parece que ellas se contradicen entre sí. Cuando apuntaban que tendríamos una ventaja de estar más tiempo en la casa, en la realidad nos estamos dando cuenta de que estamos en la casa solamente físicamente porque la cabeza está centrada en la ejecución del trabajo y pasamos cada vez más tiempo dedicado a estas largas jornadas digitales. Entonces, podríamos decir que las ventajas anteriormente apuntadas deberán pasar por una revisión de nuestra doctrina, ya que, como bien apuntado, y que es una experiencia mía, también una experiencia tuya en el desarrollo de nuestro trabajo, sea el trabajo docente, sea el trabajo que desarrollas como magistrado del trabajo, este actual momento ya nos ha demostrado que el teletrabajo no es exactamente lo que soñábamos. En Chile, por lo menos, y acompañando también los datos pasados por el escenario brasileño, muchas encuestas han revelado que los teletrabajadores están ocupando, sí, muchas más horas del día para ejercer su labor, que están teniendo menos tiempo para conciliar la vida laboral con la vida familiar y que están más estresados, se sienten más presionados y más vigilados que antes. También estamos así en Brasil, los trabajadores también se sienten más vigilados, se sienten más presionados, sienten que las metas son inalcanzables. ¿Estás de acuerdo con que eso es lo que trae verdaderamente el teletrabajo? Sí, profesor. Pero en Brasil, la ley no reconoce el derecho del teletrabajador, a recibir horas extras. Pero la jurisprudencia garantiza este derecho si hay un control riguroso del trabajo, sea por una fiscalización de horarios por medio de sistemas con registro de entrada, login y salida, logoff, o por un control de productividad a través de herramientas propias. Si no hay, el trabajador no recibe la remuneración extra y por esto puede haber, sí, una sobreexplotación del trabajador. Una investigación hecha durante la pandemia observó en Brasil que por lo menos 25% de los teletrabajadores en Brasil han trabajado muy por encima de la jornada que marca su contrato de trabajo. En Europa, una otra encuesta hecha antes, llevada a cabo por Eurofound y la Organización Internacional del Trabajo, había constatado una sobrecarga mayor de trabajo de los teletrabajadores en relación a los trabajadores presenciales. Todo esto muestra que las ventajas no son tan grandes como parece, como tú has dicho antes, justamente por causa de la dificultad en conciliar la vida laboral y la vida familiar, haciendo con que el trabajador no se desconecte del trabajo y confunda su vida profesional con la vida privada. Particularmente, estoy teletrabajando como juez auxiliar de la dirección de la Escuela Nacional de Formación de Magistrados del Trabajo en Brasil y he organizado diversos cursos online y he notado que mi relación y involucración con el trabajo ha sido mucho mayor que antes y mucho más desgastante. Por tanto, en mi opinión, hay la necesidad de sí, de revisar la doctrina sobre esto. Un libro interesante, profesor Rodrigo, de una investigadora brasileña que ha sido mi colega en el doctorado cuando hice en Brasil, en la Universidad Federal de Minas Gerais, que se llama Thalita Nunes, relaciona la precarización del teletrabajo
con una especie de esclavitud tecnológica. Este libro, muy bien, lo recomiendo a todos que nos asisten. Se puede comprar en internet en el sitio web de Amazon y se llama Precarización en teletrabajo, esclavitud tecnológica e impactos en la salud física y mental del teletrabajador. Este es el nombre traducido em português, seria precarização no teletrabalho, escravidão tecnológica e os impactos na saúde física e mental do teletrabalhador. É isto, professor. Recomendo este libro. Para que pueda facilitar el trabajo de todos ustedes que nos acompañan, voy a dejar el link en la descripción de nuestro video para que puedan ir directamente a esta obra recomendada y que puede ser adquirida en su versión digital en Amazon. Doctor Platón, vamos a seguir conversando un poco sobre estas consecuencias del teletrabajo, porque ahora que estamos hablando sobre control, me gustaría entrar un poco más profunda en esta discusión. Sabemos que existen muchas herramientas de control del teletrabajo que son bastante polémicas. Utilizar el control para verificar la jornada de trabajo yo creo que es lo mínimo. Hoy día ya tenemos geolocalización para saber si el trabajador está efectivamente en un lugar específico para cumplir con su trabajo. Hay ciertos softwares, incluso empleadores, que exigen que las webcams estén activas para poder vigilar el trabajador durante sus horas de trabajo. Existen también softwares que toman fotos de la pantalla cada cierto tiempo para saber si el teletrabajador está realmente dedicando tiempo a sus labores o si está mirando sus redes sociales y está viendo noticias y no está realmente dedicándose a su quehacer. Entre tantas otras que podríamos pasar aquí largo tiempo hablando sobre esta nueva forma de supervigilancia tecnológica del teletrabajo. Al parecer, doctor Platón, la tecnología está incrementando la forma como vigilamos el trabajo y de cierta manera impactando también en el control jerárquico. ¿Es esta una tendencia o la verdad lo que ocurre es que aún no logramos la madurez necesaria para saber los límites entre el control por parte del empleador y los derechos fundamentales del trabajador, con especial atención a su vida privada e intimidad? ¿Qué consecuencias también podríamos esperar si el control exagerado por medio de la tecnología sigue siendo utilizado? En Brasil, nosotros no tenemos ninguna regla sobre el control del teletrabajo. Por ejemplo, el Código de Trabalho del Trabajo de Portugal establece que es posible que el empleador vaya a la casa del empleado para vigilar la ejecución del trabajo. Aquí, en cambio, en Brasil, no tenemos ninguna medida similar. Por otro lado, si no hay este control, el teletrabajador no puede gozar de horas extras, como dije anteriormente. Aunque también el control exagerado puede quitar el derecho de la intimidad y privacidad del teletrabajador, haciendo con que llegue a un total agotamiento de sus capacidades porque pierde la libertad de mantener su vida particular fuera del trabajo. Un equilibrio es muy importante porque la ventaja del teletrabajo es justamente tener una cierta libertad horaria y mantener la privacidad. Si este control es exagerado, el teletrabajador sufre la pérdida de la libertad, la cual el teletrabajo objetiva proporcionar. Y si sufre la misma vigilancia del trabajo presencial, tiene el agravante de tener su privacidad invadida. Entonces es muy difícil este equilibrio. Creo que en el futuro será posible. Con respecto a la responsabilidad por los gastos operacionales y también las herramientas necesarias para la prestación del teletrabajo. Comento que en Chile la modificación del Código del Trabajo por la Ley 21.220 de 2020 dejó bastante clara que estos gastos serán por cuenta del empleador.
Claro, nosotros tenemos un periodo de ajuste, que son las normas transitorias para que se pueda acomodar esta situación. No fue como un baño de agua fría que dijimos, bueno, empleador, usted va a tener que hacerse cargo de todo y haz lo suyo. No, tuvimos ese periodo y todavía tenemos un periodo aún de adaptación. Y en Brasil, ¿cómo la legislación y la jurisprudencia están tratando este tema sobre los costos operacionales y sobre costear las herramientas para la ejecución del teletrabajo? En Brasil, la legislación dice tan solo que la responsabilidad por los gastos deberá ser pactada en un contrato escrito y no trae ninguna presunción, sea de que los gastos tienen que ser por conta del empleado o del empleador. Es importante recordar, por ejemplo, que el Código de Trabajo portugués trae una presunción que la falta de la previsión en el contrato se presume que los instrumentos de trabajo utilizados por el trabajador pertenecen al empleador, que debe asegurar las instalaciones necesarias y el pago de los gastos para realizar el teletrabajo. Pero en Brasil no hay esta presunción en la ley, aunque la ley brasileña estabelece de forma general que el empleador debe asumir los riesgos de la actividad económica. La jurisprudencia considera que los gastos que el trabajador ya tenía como energía y luz en su propia casa y también la internet, desde que no haya variación significativa, deben ser responsabilidad del trabajador. Si hubiera, por otro lado, algún cambio considerable, el jefe, el empleador, debe ser responsable por la diferencia de las despesas que aumentaron para ejecución del teletrabajo. Recientemente ha habido una decisión en el caso involucrando la empresa petrolífera brasileña llamada Petrobras, en donde el juez determinó que la empresa se responsabilizase por los gastos de adquisición de equipos y de mobiliario, principalmente por razones ergonómicas. Sin embargo, esta decisión ha sido reformada por el Tribunal de Segunda Instancia y exentó la empresa Petrobras de esta responsabilidad. Yo prefiero no dar mi opinión crítica en este caso porque la ley brasileña impide que el juez critique la decisión durante el proceso. Aún sobre la forma de ejecución del teletrabajo, la ley chilena determina que el empleador deberá, previa autorización del trabajador, verificar que el lugar de prestación del trabajo esté compatible con las condiciones de higiene y seguridad. Incluso el empleador podrá apoyarse en las mutuales de seguridad para verificar estas condiciones en el lugar de trabajo. Habrá además el empleador que hacer un mapa de riesgos y comunicar al trabajador o trabajadora todos los riesgos de su lugar de trabajo, complementando estas informaciones con una capacitación previa sobre seguridad en el teletrabajo. Esta discusión no es menor, pues hay varios factores que fácilmente podrían generar enfermedades profesionales en la ejecución del teletrabajo, principalmente de orden ergonómica. ¿Cómo Brasil está tratando esta temática? ¿Hay alguna discusión también jurisprudencial interesante que haya llegado a los tribunales laborales brasileños, ya que la ley es silente sobre la mayoría de estas situaciones de la ejecución del teletrabajo? La legislación brasileña prevé tan solo que el empleador deberá orientar de forma expresa a un empleado con relación a los riesgos en la ejecución del teletrabajo. Y el empleado deberá firmar un contrato de responsabilidad comprometiéndose a seguir las orientaciones. En mi opinión, esto es insuficiente para prevenir acidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, no habiendo alguna disposición legislativa relacionada con la salud mental del teletrabajador. Também não há uma predisposição
sobre una fiscalización del ambiente del teletrabajo, a diferencia, por ejemplo, de lo que dice el Código de Trabajo portugués, que exige el respeto a la privacidad del teletrabajador en régimen de teletrabajo y determina que la visita al local de trabajo solo puede tener el objetivo de control del ambiente de trabajo y solo puede ser realizado entre las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, con la asistencia del trabajador junto a la persona que realiza la fiscalización. Con relación a los tribunales brasileños, empieza a formarse una jurisprudencia, incluido del Tribunal Superior del Trabajo brasileño, que garantiza una indemnización caso no haya la desconexión del empleado durante su vida profesional, aunque no haya una norma específica sobre esto. La única previsión que hay en nuestra normativa laboral está en la consolidación de las leyes del trabajo brasileña, que es la protección de la esfera existencial con la garantía del derecho a indemnización. Así, con esta base, nuestros tribunales han condenado algunas empresas que no han respetado este derecho a la desconexión. Pienso que esto también se aplica al teletrabajo. Bueno, y me gustaría enfocar ahora un poco, no podríamos dejar de hablar de él, del derecho colectivo y el teletrabajo. Es indiscutible que en este proceso de modernización laboral el sindicalismo ha sufrido también sus transformaciones. El modelo neoliberal trajo consigo la máxima de cambiar el sindicalismo conflictivo por el sindicalismo negociador y sectorizado, es decir, un sindicalismo de empresa, más que un sindicalismo de categoría, que además se desprende de sus raíces transformadoras de la realidad social de clases, capital versus trabajo, para ser entonces colaborador de este modo de producción capitalista, intentando a lo mucho sacar el mejor provecho económico del sistema capitalista en favor de los trabajadores. En este contexto, el teletrabajo apunta hacia esta dirección debilitante del movimiento colectivo. Es una primera pregunta. La segunda sería: la adopción cada vez mayor del teletrabajo puede tener consecuencias en el movimiento sindical. Y como tercera pregunta, ¿cómo puede cumplir la exigencia del diálogo social para la materialización del trabajo decente en este escenario la cuestión del sindicalismo, del derecho colectivo y el teletrabajo? En mi opinión, en cierto modo, el teletrabajo contribuye para debilitar el movimiento colectivo porque el contacto personal entre trabajadores acaba en la práctica disminuyendo. Así, el contacto que puede haber en el trabajo presencial, en los patios, áreas de descanso o cantinas, lugares donde los trabajadores se encuentran en la forma presencial, difícilmente ocurrirá en el teletrabajo. También las huelgas se encuentran perjudicadas porque los trabajadores, juntos y unidos físicamente, consiguen ocasionar más molestias al empleador que estando en sus casas. Sin embargo, sabemos que hay la posibilidad de convocar una huelga por las redes sociales y ser eficaz con la movilización, pero sin duda diferente de la movilización colectiva presencial. Con respecto al diálogo social todavía posible, también se encuentra dificultado en cierta forma en este escenario del teletrabajo. En Brasil, nos hace falta, como parte del cumplimiento de los objetivos estratégicos del trabajo decente, en las condiciones previstas en la Organización Internacional del Trabajo,
una libertad sindical plena porque nuestro sindicalismo está basado en categorías y por fuerza constitucional no puede haber más de un sindicato por categoría en una base territorial que no puede ser inferior a un municipio. Además, Brasil no es signatario del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de la libertad sindical, y este convenio garantiza la libertad en la formación de entes sindicales para representar las categorías. En Brasil prevalece el sistema de un solo sindicato por categoría. Nosotros lo llamamos sistema de unicidad sindical. Entre los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 87 es lo único que el Brasil no es signatario, infelizmente. Doctor Platón, vamos llegando al final de nuestra entrevista y de mi parte solamente hay gratitud por todo el contenido generado en nuestra conversación. Sin embargo, antes que te vayas, sabemos de tus dones para la poesía. En general, en las ponencias que he asistido, presencié tu talento para hacer poesías enfocadas en el derecho del trabajo y me gustaría que pudieras, además de expresar tus consideraciones finales, declamar una poesía para nosotros. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos que nos asisten en esta entrevista. Para mí fue un gran placer poder estar con vosotros este día. Estoy a disposición para continuar este diálogo contigo, con tus alumnos y también con las personas seguidoras de tu canal. Aprovecho para informar mi perfil para quienes quieran entrar en contacto conmigo por Instagram, Platón Teixeira, en Facebook, Platón Neto, y en YouTube, en el canal Platón Neto. Yo puedo traducir una poesía que hice sobre el futuro del trabajo. Esta poesía se llama Trabajo en Transformación y dice así. El futuro del trabajo no se puede predecir. Luego, cierto o errado, lo sabrá quien vivir. Robots fabricando gente, gente sirviendo robots. Encantado, soy su nuevo gerente. Me llamo computador. El trabajo es intermitente en ese tiempo de mutación. Salario, un mundo a dientes. El sudor no paga mi pan. La vida en la palma de la mano. El sueño, la pasión y el dolor. En la pantalla, el rostro del hermano. La obra de Steve, el soñador. La ciencia que trae felicidad quita empleo del trabajador. ¿Cómo equilibrar con tranquilidad este escenario transformador? El nanorobot hace cirugía, el feto en la impresión 3D, el viento genera energía, todo puede la generación Z. Al otro lado, la vida del malhechor, del que no tiene nada que comer. Un coche se mueve sin conductor. En el banco nadie se puede ver. Y la máquina ya hace armas de casas, todo de modo abrumador. Y las personas abandonadas, aunque no se puede fabricar el amor. Muchas gracias. Excelente, son muchos dones. Además de todo este conocimiento que ha compartido con nosotros del derecho del trabajo, declamar una tan linda poesía que nos hace reflexionar sobre estas transformaciones sociales, sobre nuestro también tan querido derecho del trabajo. Doctor Platón, reitero el agradecimiento por la participación en nuestro canal, por poder compartir aquí con nosotros tu amplio conocimiento sobre esta materia discutida. Y bueno,
Antes de terminar, invito nuevamente a todos para que puedan suscribir nuestro canal si les gustó esta entrevista, si les gustó la poesía del Dr. Platón. Dejen su like, dejen un comentario para que podamos comunicarnos e interactuar por medio de estas redes sociales. Espero que les haya gustado mucho la entrevista y nos vemos en la próxima actividad. Un gran abrazo.